Aquí estoy de nuevo, otra vez en uno de mis hoteles. Pero hoy la visita es diferente. Hoy no vine como el dueño, el socio fundador, ni el visionario. Hoy vine como una sombra, un espectro, una presencia que nadie espera ver, mucho menos reconocer. Es un disfraz, claro. Mi chaqueta de lana, algo gastada, el gorro de punto que esconde mi cabello ya casi blanco, las zapatillas cómodas, en lugar de los lustrosos zapatos de cuero que normalmente calzo. Una prueba, una dura prueba. Mis ojos, entrenados por décadas de observar y construir, recorren el gran lobby. El mármol pulido del suelo refleja las luces como un espejo. Las gigantes lámparas de araña cuelgan del techo abovedado, brillantes como constelaciones de cristal. Cada jarrón Ming cuidadosamente colocado, cada detalle de la boiserie tallada a mano, cada pieza de arte contemporáneo en las paredes, cada elemento es un testimonio de un sueño, mi sueño, o al menos uno que forjé con mi propio sudor, con noches sin dormir y batallas silenciosas que pocos conocieron. Me siento en un sillón Chesterfield, de terciopelo azul profundo, estratégicamente ubicado en un rincón, un lugar discreto desde donde puedo observar el fluir de la vida en este micromundo de lujo. Los huéspedes van y vienen, sonrientes, despreocupados. Los empleados, con sus uniformes impecables, se mueven con la elegancia de un ballet perfectamente coreografiado. Cada uno vive su propia realidad, ajeno al hecho de que el hombre viejo y aparentemente insignificante, con el rostro marcado por el tiempo y la experiencia, es, en esencia, uno de los arquitectos silenciosos de todo este imperio, o la parte más importante de él. Una sonrisa amarga, casi imperceptible, tira de las comisuras de mis labios. Los recuerdos, como viejas películas, se proyectan en mi mente. Los primeros días, esos años en los que ni siquiera se me permitía cruzar el umbral de hoteles como este, a menos que fuera para fregar sus suelos. Los días en que mi piel, mi color, era la única presentación que importaba, y la única inevitable condena. La memoria de una camarera blanca de un diner en los 60, negándome un vaso de agua, aún quema. Este hotel, este mismo hotel, fue construido sobre las cenizas de un viejo club donde mi padre, un talentoso músico de jazz, nunca pudo entrar por la puerta principal, sino solo por la de servicio, para tocar en la banda para audiencias que no le considerarían igual. Cierro los ojos un instante. El aroma a café arábica recién molido se mezcla con el de lirios frescos y un costoso perfume ambiental que es la firma olfativa de la cadena. Es un olor que asocio con el triunfo, sí, pero también con una lucha incesante, una lucha por el derecho a simplemente ocupar un espacio, por el derecho a la existencia plena, sin justificaciones ni permiso. Abro los ojos y mi mirada se posa en un hombre joven. Viste un traje gris a medida, su cabello rubio peinado impecablemente. Es David, uno de los gerentes de operaciones, ascendido precipitadamente hace apenas un año. Siempre ha exhibido una actitud peculiar, una especie de arrogancia inherente, esa que confunde el puesto con la persona, la posición con la verdadera valía. O quizás, y esto es lo que más me inquieta, confunde el color de la piel con el nivel socioeconómico de la persona. Lo veo interactuar con una pareja de ancianos. Sonríe. Ríe con ellos, su voz resonando con una deferencia forzada, casi teatral. Les ofrece una atención exquisita, el tipo de servicio que un cliente de élite esperaría. Luego, como un imán invisible, su mirada se desvía, barre el lobby y finalmente se engancha con la mía. Por un microsegundo, solo eso. Sus ojos me ven, pero no me registran. Soy solo parte del mobiliario. Pero entonces algo hace clic. Sus ojos
se detienen en mi chaqueta gastada, en mi postura relajada, en el humilde gorro que esconde lo que un día fue mi corona de rizos negros. Y la transformación es instantánea, palpable. Un pliegue de desaprobación arruga su frente. Su sonrisa forzada se esfuma, reemplazada por una mueca de disgusto apenas disimulada. Se despide bruscamente de la pareja, con una excusa que apenas murmura, y se dirige hacia mí. Con cada paso que da, su lenguaje corporal se vuelve más rígido, su mandíbula más tensa, su expresión más dura. La máscara de la falsa amabilidad profesional se ha desprendido por completo, revelando el rostro de un juicio prejuicioso. Disculpe, señor. Su voz es fría, calculada, pero con un matiz de impaciencia que no se molesta en ocultar. No es una petición, es una orden disfrazada. Este es el lobby principal del Hotel El Dorado. ¿Puedo serle de alguna ayuda? Su pregunta es en realidad una afirmación punzante. Un «usted no pertenece aquí», envuelto en un velo de cortesía forzada. Lo sentí en cada sílaba. Un eco de incontables interacciones similares a lo largo de mi vida. Solo estoy disfrutando del ambiente. Le respondo, mi voz tranquila, apenas un susurro. Mi estrategia es no provocar, no delatarme aún. No quiero darle motivos para reaccionar más allá de sus propios prejuicios. Quiero que se exponga por completo. Él me mira de arriba abajo, su mirada penetrante y despectiva, como si yo fuera un insecto que ha invadido un espacio prístino. ¿Está usted hospedado con nosotros, oh señor? La pregunta cuelga en el aire, densa y cargada. Es la pregunta crucial, la que separa a los que tienen derecho a estar de los que son intrusos. La línea divisoria entre el privilegio y la exclusión. No, no lo estoy. Admito con total franqueza. La verdad, a veces, es el arma más efectiva, y en este caso es el detonante. Ya veo, dice con una pausa teatral, cargada de un significado condescendiente. Su voz baja un tono, pero su intención se amplifica. Nuestras políticas son bastante estrictas. Este es un espacio exclusivo para huéspedes registrados y sus invitados. Si no tiene una reserva activa o no está esperando a alguien en particular con una cita, le pediría, con la mayor amabilidad posible, que se retire de las instalaciones. Amabilidad, repite, pero sus ojos son dos dagas de hielo. Su postura, con los hombros hacia atrás y el mentón erguido, es una clara declaración de autoridad. Una autoridad que él cree tener. En ese instante, una miríada de opciones cruza mi mente. Podría desvelarlo todo. Podría abrir mi boca y liberar una cascada de verdades que lo harían palidecer, temblar de puro terror. Podría decirle, mi nombre es Samuel Johnson, y este hotel, David, no es solo El Dorado, es parte de la cadena Johnson Global, y tú, David, trabajas para mí. Pero no, no es el momento, no así. La humillación debe ser completa, sin interrupciones, la lección mucho más profunda de lo que él podría imaginar. Esto no se trata solo de él, sino de todo un sistema que él encarna. Me mantengo en silencio, observando fijamente sus ojos, buscando cualquier rastro de decencia, de respeto humano. No encuentro nada, solo una condescendencia arraigada y el viejo y familiar veneno del prejuicio. Entiendo perfectamente que el lobby puede ser un lugar cómodo para descansar, especialmente con el clima exterior, continúa David, su voz un poco más alta ahora, calculando que las personas a nuestro alrededor puedan escuchar. Una sutil humillación pública. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que individuos sin una afiliación directa o una razón legítima ocupen nuestros espacios exclusivos. Por favor, señor, le pido que se ponga de pie y abandone el hotel. El nudo en mi garganta se aprieta dolorosamente. No por miedo, pues el miedo hace mucho que aprendí a dominarlo,
sino por una furia contenida, una rabia silenciosa, antigua, que ha estado latente durante décadas, alimentada por incontables momentos idénticos a este. Momentos en los que mi presencia, mi propia existencia, era cuestionada, negada, reducida a la de un intruso. Me levanto, con una lentitud deliberada. Mi espalda está recta, mi postura erguida. Mi dignidad, a pesar de todo, permanece inquebrantable, aunque por dentro el dolor es un latigazo sordo, una herida vieja que se reabre. ¿Necesita que un miembro de nuestro equipo de seguridad le ayude a encontrar la salida?, pregunta David, haciendo un gesto amplio con su mano hacia las majestuosas puertas giratorias de la entrada principal. Su tono está impregnado de una burla apenas disimulada, casi un desafío. Algunos huéspedes, atraídos por la conmoción velada, empiezan a mirar, algunos con la simple curiosidad de quien presencia un espectáculo ajeno, otros con una mueca de desaprobación, la mayoría asumiendo sin cuestionar la narrativa que David les está telegrafiando. Un vagabundo, un intruso, siendo expulsado de un templo de lujo. Siento los ojos sobre mí, las miradas escrutadoras, las suposiciones implícitas. Cada una de ellas es una pequeña quemadura en mi piel, pero mantengo mi rostro impasible, mi expresión neutra. No, gracias, le digo, mi voz firme, sin vacilar. Conozco el camino, mucho mejor de lo que usted o cualquiera de ellos podría imaginar. David, con la complacencia de un cazador que ha abatido a su presa, me escolta hasta la entrada. Sus pasos resuenan pesadamente detrás de los míos, cada uno un pequeño golpe de tambor de su victoria efímera. Cada paso es un recordatorio de su poder superficial y pasajero. Alcanzo las imponentes puertas giratorias, de roble y cristal. El aire frío de la calle me golpea el rostro. Es una tarde de otoño, gris y melancólica, las hojas ya caídas formando una alfombra crujiente. Me detengo un instante, justo antes de que la puerta me impulse hacia el exterior. Giro la cabeza levemente para mirarlo una última vez. Él está allí, de pie en la entrada, con una sonrisa de suficiencia. Su trabajo, según su propia percepción, está cumplido. Ha protegido el sagrado santuario del lujo de la mancha de mi presencia indeseable. Un gesto de autocomplacencia adorna sus labios. Que tenga un día tan agradable como sea posible, señor, me dice, su voz cargada de una ironía cruel, casi un insulto final. No le respondo. Mis labios se mantienen sellados. Solo lo miro, y en esa mirada hay una promesa silenciosa, una que él aún no puede ver, pero que pronto, muy pronto, sentirá con toda la fuerza. Una promesa de que este no es el final de nuestra interacción, sino apenas el preludio, el primer acto de una obra que él nunca vio venir. La puerta giratoria me impulsa suavemente hacia la calle. Dejo atrás el calor, el lujo y la falsa hospitalidad. Pero no dejo atrás la humillación. La cargo conmigo, no como una carga pesada que me doblega, sino como una semilla de justicia que acaba de ser plantada en el terreno fértil de la indignación. Y sé, con una certeza inquebrantable, que florecerá. La brisa fría me golpea de nuevo, un recordatorio del mundo exterior. Miro hacia arriba, a las decenas de pisos del imponente edificio del Eldorado, que se alza contra el cielo plomizo. Una extraña sensación de calma me envuelve, la calma que precede a la tormenta, porque David y todos los que comparten su estrecha visión del mundo están a punto de aprender una lección muy, muy costosa. Pero esa, mi amigo, es una historia para otro momento. Por ahora, solo soy un hombre viejo, caminando por la calle, con un plan que empieza a tomar forma, pulso a pulso, en el rincón más profundo de mi mente. Cada paso que doy es un paso hacia la revelación. El aire de la calle me golpeó, fresco,
Pero mi piel ardía, ardía con una vieja vergüenza, una que creía haber sepultado hace décadas bajo capas de éxito y reconocimiento. Mis manos, que han firmado contratos de millones, que han construido imperios desde la nada, temblaban ligeramente, no de miedo, no de debilidad, sino de una indignación fría y profunda que me erizó hasta el último cabello de la nuca. Miré el imponente edificio, la torre de cristal y acero que se alzaba con arrogancia contra el cielo azul, el mármol pulido, los porteros con uniformes impecables y sonrisas forzadas para los correctos, los coches de lujo que desfilaban en la entrada con sus insignias brillantes. Todo gritaba exclusividad, una palabra vacía que, una vez más, se me negaba. Se me negaba por el color de mi piel, por la forma en que mi piel contrasta con el oro y el brillo que tanto admiro, que he cultivado y que, irónicamente, es mío. No hubo gritos, ni forcejeos dramáticos, solo la humillación silenciosa, la fría condescendencia del gerente que me miró de arriba abajo con una sonrisa displicente, las miradas de desdén de los empleados más jóvenes, susurros cargados de juicio, vagabundo, problema, sacarlo de aquí antes de que moleste a los verdaderos huéspedes. Palabras lanzadas al aire como piedras, buscando herir, y lo lograron. Por un instante fugaz, me sentí de nuevo como aquel joven Samuel, recién llegado a esta gran ciudad, con el bolsillo vacío y el corazón, ingenuo y esperanzado, lleno de sueños que muchos consideraban inalcanzables para alguien como yo. Esa sensación era una vieja conocida. Me transportó a la primera vez que me dijeron que no podía entrar a un lugar que, por derecho, debía estar abierto a todos. Era un restaurante, no un hotel. Mi padre, un hombre orgulloso y trabajador incansable, había ahorrado cada centavo durante meses para llevarnos a mi madre y a mí a un sitio especial por su aniversario. Yo era solo un niño, pero la imagen se quemó en mi memoria. La anfitriona, rubia y de nariz respingada, nos miró de pies a cabeza con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Lo sentimos, señor. No tenemos mesas», nos dijo con una falsa amabilidad. Pero tenían mesas. Las veía desde la calle, mesas vacías y preparadas. Ese día, mi padre me tomó de la mano, apretando con fuerza, y me susurró: «Hijo, mira a los ojos a la injusticia. Nunca bajes la cabeza, y un día tendrás tus propios lugares, y nadie podrá decirte que no». Esa promesa, ese juramento silencioso, se convirtió en el motor de mi vida. Y ahora, décadas después, con más canas que el invierno y una fortuna que superaba la imaginación de muchos, la historia se repetía. No eran mis ropas, limpias y sencillas, lo que les molestaba. No era mi presencia, discreta y tranquila. Era algo más profundo, algo arraigado en la mirada de aquellos jóvenes de traje, en su forma de asumir que un hombre negro y mayor, sin el brillo ostentoso que ellos esperaban de un huésped digno, simplemente no podía pertenecer a ese mundo de lujo que, sin saberlo, yo había edificado. Era la pura y dura presunción. Me alejé del hotel. Cada paso un eco de determinación. Pero mi mente seguía allí, dentro de esas paredes de opulencia. No solo yo había sido insultado. Era el legado de mi familia, sacrificio de mis padres, el esfuerzo de toda una vida, la visión que había cultivado con tanto esmero. Mis hoteles. Mis hoteles. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla en la boca. Ser expulsado de mi propio imperio, tratado como un intruso indeseable. Pensé en la cantidad de horas que pasé en las noches, sobre planos y presupuestos, la tinta manchando mis dedos, los números bailando ante mis ojos hasta el amanecer, las noches sin dormir, las mañanas tempranas, los riesgos calculados, cada ladrillo, cada viga,
Cada cortina de seda en ese lugar, cada espejo y cada fuente de agua tenía una parte de mi sudor, de mi alma, de mis sueños. Y ahora un par de empleados, con la arrogancia que solo da la ignorancia y el privilegio inmerecido, me trataban como un paria, un vagabundo, en mi propia casa. Su arrogancia era un insulto directo a la memoria de mis padres, a cada sacrificio que hice. La rabia, fría y calculada, comenzó a reemplazar la vergüenza y el dolor. Una rabia que no gritaba, que no exigía una confrontación inmediata. Una rabia que planeaba, que analizaba cada detalle, que construía una estrategia. Esta vez, no solo se trataba de dignidad personal, de un hombre mayor humillado. Se trataba de un mensaje. Un mensaje que debía ser claro, alto, ineludible y que resonara en cada rincón de esta cadena de hoteles, de todas las cadenas de hoteles que operan bajo mi nombre. No un arrebato de ira, sino una demostración inquebrantable de poder y justicia. No volvería a ese vestíbulo como un cliente. No volvería a intentar entrar por la puerta principal, la que me fue negada con tanta desfachatez. Entraría de otra manera, con otro propósito, y no sería solo por mí. Sería por mi padre, por mi madre, por todos aquellos que, como yo, han sentido el peso de ser juzgados y rechazados por algo tan superficial como el tono de su piel, por su apariencia. Porque la verdadera justicia no solo corrige un error, sino que planta una semilla de cambio, forzando a quienes ignoran a ver la humanidad que comparten. Llegué a mi coche, un sedán discreto de gama alta que nunca revelaría la verdadera magnitud de mi patrimonio o mi posición. El cuero suave del asiento se sintió familiar bajo mis manos. Arranqué el motor. El rugido suave me ancló de nuevo al presente, a la tarea inminente. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una constelación de ambición y vida. No iba a casa, no aún. Había una reunión que debía reordenar, unas llamadas urgentes que hacer, una agenda que limpiar de distracciones innecesarias. Mi teléfono, silencioso hasta ahora, vibró en mi bolsillo, un recordatorio del mundo exterior, un mundo que estaba a punto de sentir el peso de mi decisión. No lo revisé. Había prioridades más importantes que atender. Conduje hacia el centro, hacia el corazón financiero de la ciudad, donde mis oficinas silenciosas esperaban, coronando uno de los rascacielos más altos, un faro discreto de mi verdadero poder. Las calles bullían de vida, ajenas a la tormenta que se gestaba. Era el lugar donde las verdaderas decisiones se tomaban, lejos del brillo superficial de los vestíbulos y las sonrisas falsas. La decisión estaba tomada, firme como una roca ancestral. La justicia, aunque lenta a veces, siempre llega. Y esta vez sería precisa, demoledora. Sería una lección tan profunda que resonaría por años en la industria hotelera. Un eco de equidad que no se podría silenciar. Pero, ¿cómo empezar a desmantelar una ignorancia tan profundamente arraigada? Una estructura de prejuicios tan antigua y pesada, sin dejar que la ira oscurezca el camino de la razón. El aire de la calle era un puñal helado, no por la temperatura, sino por la vergüenza. Me habían sacado, como a un perro callejero, de un lugar que, irónicamente, me pertenecía. Cada paso que daba, lejos de la imponente entrada del Grand Époque, era un eco de humillación. Sentí el peso de miradas ajenas. ¿Me veían? ¿Veían al vagabundo que acababan de expulsar? Mi ropa, aunque sencilla, era pulcra. Mis zapatos, lustrados. No había nada en mi apariencia que justificara tal trato, salvo quizás el color de mi piel y la edad en mi rostro. Una vez más, siempre una vez más. Cerré los ojos un instante, justo ahí, en la acera. Las luces de la ciudad se difuminaron y regresé. Regresé a la década de los 60, a ese primer banco donde me negaron un préstamo para abrir mi pequeña tienda de comestibles.
No encaja en nuestro perfil de riesgo, me dijeron. Perfil de riesgo. Así llamaban a mi color de piel. Recordé el autobús, el fondo, siempre el fondo, aunque hubiera asientos vacíos adelante. Recordé las miradas de desdén, las sonrisas burlonas, la forma en que te hacían sentir invisible, o peor, una molestia. Mi padre solía decir, Samuel, la dignidad es lo único que nunca te podrán quitar, a menos que se la entregues. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un tambor de guerra. Esta noche no entregaría mi dignidad, la recuperaría, y no solo la mía. Abrí los ojos. El reflejo del hotel en un charco cercano distorsionaba su lujo. Era una bestia de cristal y mármol, pero dentro el corazón era de piedra. Y ese corazón yo lo conocía bien. Saqué mi teléfono del bolsillo. No un teléfono de última generación, sino un modelo antiguo, robusto. Quería discreción. Mis dedos, acostumbrados a los teclados de máquinas de escribir y a la aspereza del carbón, marcaron un número. Una voz enérgica respondió al otro lado. Oficina de Gerard Dubois. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Samuel. Necesito que rastrees una serie de transacciones y que me consigas las grabaciones de seguridad del Grand Epoch de esta noche. Desde las 8:00 p.m. hasta ahora. Cada ángulo. Absolutamente todo. Hubo un silencio. Gerard era mi mano derecha en asuntos delicados. Confiaba en él ciegamente. Sabía que no preguntaría el por qué, pero sí sabía que algo serio había ocurrido. Entendido, señor. ¿Alguna indicación específica sobre las transacciones? Sí. Quiero ver cada movimiento de capital de los últimos 6 meses relacionado con la cadena Grand Epoch. Cada inversión, cada venta de acciones, cada préstamo, cada dividendo, especialmente los que involucran a la familia Moreau. La familia Moreau. El apellido resonó con un amargo sabor. Ellos eran la cara pública, la fachada, los que se paseaban por los lobbies con aires de grandeza, mientras yo, el socio silencioso, trabajaba en las sombras. Mi fortuna se había construido sobre cimientos más humildes, ladrillo a ladrillo, esfuerzo a esfuerzo. Nunca busqué la fama, solo la oportunidad. Y cuando la oportunidad de invertir en esa incipiente cadena de hoteles apareció hace décadas, la tomé. ¿Los Moreau? ¿Algún problema, señor? La voz de Gerard era cautelosa ahora. Sabía que esta orden era diferente. Digamos que ha llegado el momento de que entiendan la verdadera naturaleza de la propiedad, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. También necesito que contactes a la junta directiva. Una reunión de emergencia. Mañana por la mañana, a primera hora, sin falta, que ninguno falte, y que prepare a nuestro equipo legal, todos los contratos, cada letra pequeña. Guardé el teléfono. Mis ojos volvieron al hotel. La puerta giratoria expulsaba a clientes con sonrisas, a parejas que entraban con promesas. Ellos no sabían. No sabían que lo que veían era solo una sombra. El viento sopló, moviendo las hojas secas por la acera. Era una noche de otoño. Una noche que para muchos sería una más. Para mí sería la noche del punto de inflexión. La noche en que el juego cambió. Caminé sin rumbo fijo por un momento. No quería un taxi, no quería un chofer. Necesitaba el aire, la soledad para pensar. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada palabra que me hirió, regresaba. No con la intención de quebrarme, sino de fortalecerme. Eran los cimientos de mi resolución, el recuerdo de mi madre, lavando pisos hasta que sus manos se agrietaban, para que yo pudiera tener un futuro mejor. El de mi abuelo, cosechando algodón bajo un sol despiadado, solo para que yo pudiera soñar con algo más que la tierra. No solo estaba defendiendo mi dignidad, estaba defendiendo la memoria de ellos. Llegué a un pequeño café que conocía, un lugar modesto,
con mesas de madera y el aroma a café recién molido. La camarera, una joven latina, me sonrió cálidamente, sin juicios, sin miradas, solo una sonrisa honesta. Me senté en una esquina, pidiendo solo un té caliente. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por una emoción contenida, una mezcla de ira justificada y una quietud inquebrantable. Había pasado décadas construyendo un imperio, manteniéndome en la sombra, observando, aprendiendo. Había permitido que otros se llevaran el crédito, que disfrutaran de los focos. Todo por una estrategia a largo plazo, por proteger mis intereses y los de mi familia. Pero esta noche, esa estrategia había sido pisoteada. Me miré en el reflejo de la ventana del café. El hombre que me devolvía la mirada era viejo, sí, con arrugas que contaban historias y un cansancio que pocos comprendían. Pero también vi en sus ojos un fuego, una determinación que no había disminuido con los años. Era el mismo fuego que me había impulsado desde la pobreza extrema hasta donde estaba hoy. El té humeaba frente a mí. Mi mente ya no estaba en la humillación, sino en el ajedrez. Cada pieza, cada movimiento. Había llegado el momento de jugar mi partida. Y no sería una partida silenciosa. El rey se ha movido. Susurré para mí mismo, mi voz apenas audible. Y pronto el tablero se dará la vuelta. La camarera trajo la cuenta. Le dejé una generosa propina. Ella me dio las gracias con una sonrisa genuina. Esas pequeñas interacciones eran las que daban valor a mi lucha. No era solo por el dinero, ni por el poder. Era por el respeto, por la humanidad. Afuera, la noche seguía su curso. Pero para mí, el amanecer ya estaba empezando a asomar, teñido de una promesa de justicia. Mi plan era claro, y no había vuelta atrás. Mañana, el gran Epoch conocería a su verdadero dueño. El aire frío de la noche me golpeó con la fuerza de una bofetada. Acababa de salir, o más bien de ser invitado a salir, de mi propio hotel. Un hotel de lujo, el pináculo de mis inversiones, el fruto de décadas de trabajo silencioso y estratégico. Me detuve en la acera, mi silueta oscura recortada contra la imponente fachada iluminada del Elite Resorts. Las luces de ese lugar, que yo había ayudado a concebir y construir, ahora se sentían como un faro de mi humillación, parpadeando cruelmente en la oscuridad. No hubo gritos, no hice una escena, no la necesité. La dignidad para mí siempre ha sido un arma más potente que la rabia descontrolada. Pero por dentro, la calma exterior era solo la superficie de un lago en el que se habían desatado las corrientes más violentas. Recordé la mirada de desdén del gerente, la mano firme del guardia en mi brazo. ¿Un vagabundo? ¿Yo? ¿En mi casa? La ironía era tan pesada que casi me hacía tropezar. Mis ojos recorrieron los ventanales pulcros, las marquesinas brillantes con su ostentación de lujo. Recordé cada reunión de diseño, cada negociación de terrenos, cada inversión arriesgada que me llevó a ser quien era. Un socio silencioso, sí, pero no por debilidad, sino por elección, por la sabiduría que te da el tiempo de saber que el verdadero poder no necesita anunciarse a gritos. Yo era el que veía el panorama completo, el que tejía la red financiera, mientras otros se preocupaban solo por las ganancias trimestrales y la superficie del glamour. Saqué mi teléfono, no para hacer una llamada de inmediato, solo para sentir el peso frío de la tecnología en mi mano, un recordatorio de las herramientas que tenía a mi disposición. Pensé en mi abuela, en su voz suave y firme, mientras cosía un remiendo en mis pantalones gastados. Samuel, hijo, solía decirme, el sol sale para todos, pero algunos tienen que cavar más hondo y con más astucia para ver su luz. Y cuando la encuentres, no dejes que nadie te la apague. Ella me enseñó
que la paciencia no era pasividad, sino la espera estratégica del momento perfecto para actuar con una fuerza inquebrantable. Caminé unas cuantas cuadras. El ruido de la ciudad un eco distante y ajeno a mi tormenta interna. Necesitaba claridad, no una venganza ciega. Necesitaba justicia, y necesitaba que esa justicia fuera tan contundente, tan inequívoca, que resonara no solo en los pasillos de ese hotel, sino en los de cada una de las propiedades de mi cadena Elite Resorts. No era solo por el insulto personal, sino por cada persona que alguna vez fue juzgada por el color de su piel, por la textura de su cabello, por la suposición de su estatus económico o social, por todos aquellos que fueron invisibles, para los que solo veían estereotipos. Llegué a un pequeño café que abría hasta tarde, un lugar discreto en una calle lateral, que siempre me gustaba visitar cuando necesitaba pensar con perspectiva. Pedí un té negro, humeante. El calor de la taza entre mis manos me ofreció un consuelo efímero, una pausa en el torbellino de mi mente. Observé a la gente pasar por la ventana, sus vidas ajenas a la discreta tormenta que se gestaba en mi interior. Mi mente regresó, una y otra vez, a ese momento en el vestíbulo, a la forma en que mis palabras fueron ignoradas, mi presencia desestimada con una facilidad perturbadora. No era la primera vez que me enfrentaba a tal ignorancia, a tal prejuicio ciego. De hecho, fue la fuerza impulsora detrás de mi decisión, de mantener un perfil bajo, de ser el socio silencioso. Quería que mi trabajo hablara por sí mismo, que el éxito de mis empresas fuera mi tarjeta de presentación, no mi raza. Quería que mis logros fueran el testimonio de mi valía, no mi apellido o el color de mi piel. Pero ese día, en ese hotel, mis logros fueron invisibles, mi historia irrelevante. Solo vieron a un hombre negro, mayor, que según su estrecha visión no encajaba en su visión de lo que un huésped de lujo debería ser. Y eso, ese tipo de discriminación descarada y perezosa, eso no podía quedar impune. Había llegado el momento de que mi silencio dejara de ser un escudo y se convirtiera en un megáfono. Desbloqueé mi teléfono. La hora era tardía, pero sabía a quién llamar. A personas que trabajaban tan duro como yo, que entendían el valor de la discreción, la eficiencia y la lealtad. Mi equipo, mi verdadero círculo de confianza. Buenas noches, Sofía. Dije con mi voz tranquila, la misma que usaba para cerrar acuerdos de millones de dólares. La voz que no dejaba traslucir la profunda indignación que sentía. Necesito que prepares algo para mañana a Nintat Toatot. Primera hora. Una reunión especial, conmigo, exclusiva. Ella, mi asistente de confianza durante 15 años, no cuestionó. Su profesionalismo era impecable. Su intuición aguda. Podía leer el tono en mi voz como nadie. Claro, señor Davis. ¿Alguna agenda en particular para esta reunión especial? Sí, respondí. Mi mirada fija en el reflejo de las luces de la ciudad en la ventana del café. La oscuridad ocultando cualquier rastro de emoción. Quiero todos los detalles de la gestión de la sucursal central del Elite Resorts. Desde el personal de limpieza hasta la gerencia de turno esta noche. Absolutamente todos los nombres. Y necesito los contratos, especialmente los míos. Aquellos que demuestran mi participación mayoritaria en la corporación madre que posee toda la cadena Elite Resorts. Hubo un silencio más largo de lo habitual al otro lado de la línea. Sofía era buena para leer entre líneas, para detectar la seriedad en mi tono más allá de las palabras. Sabía que algo importante, algo que rompía la rutina, había sucedido. Entendido, señor Davis, estará en su escritorio a las 7 de la mañana. Cada documento, cada nombre.
¿Hay algo más que deba saber o preparar específicamente? Sí, añadí, mi voz ahora con un matiz de acero. También quiero los nombres de los empleados que estaban de turno esta noche en el vestíbulo del hotel principal, entre las 8 y las 9, incluyendo seguridad, recepción y cualquier supervisor presente. Necesito un informe completo de sus acciones, tal como se registra en los sistemas de seguridad y registros de personal. Todos. Otro breve, pero significativo, silencio. «Se hará sin falta, señor Davis», dijo Sofía, su voz con un matiz que indicaba que había captado la magnitud de mi solicitud. Sabía que su jefe no pedía información así por capricho. Esto era serio, muy serio. Colgué. El té se había enfriado, pero mi determinación ardía con más fuerza que nunca. Esta no era una disputa menor. Era la culminación de un patrón de prejuicios, una manifestación flagrante de la invisibilidad que la sociedad imponía a menudo sobre personas como yo. Un patrón que yo, con mi poder silencioso y mi influencia subestimada, estaba a punto de romper en pedazos. Mañana no sería un día cualquiera. Mañana las sombras comenzarían a disiparse y mi verdadero rostro, el de dueño, el de socio mayoritario, empezaría a revelarse. Las piezas se estaban moviendo, aunque nadie más lo supiera aún. El juego había comenzado, y yo tenía todas las cartas, esperando el momento justo para jugarlas. El desafío era grande, el camino largo, pero yo había caminado por senderos mucho más empinados. Había navegado tormentas financieras y sociales que la mayoría no podía ni imaginar. Había construido un imperio desde la nada, superando obstáculos invisibles y visibles, y ahora era el momento de recordarles a algunos y enseñarles a otros el verdadero significado de la poder, del respeto y de la verdadera identidad. Cerré los ojos un momento, respirando hondo. La imagen de la entrada del hotel, con sus luces resplandecientes y sus puertas cerradas para mí, se grabó en mi memoria como un grabado a fuego. Esa imagen sería mi combustible. La noche avanzaba, y con ella se gestaba el amanecer de una nueva verdad. Me levanté del asiento en el café, dejando una propina generosa. El mundo exterior seguía su curso, ajeno al torbellino que yo estaba a punto de desatar. Mañana sería el primer día de un cambio que nadie esperaba. Mañana, mi silencio no solo hablaría, sino que rugiría. El aire fresco de la calle, que antes había sido un alivio, ahora se sentía como una bofetada helada. La humillación ardía. No era solo el desprecio de ese joven gerente, Roberto. Era el eco de tantas miradas, de tantos juicios superficiales a lo largo de mi vida. Me quemaba la piel, me recordaba cada puerta cerrada, cada oportunidad negada, cada vez que mi valía fue reducida al color de mi piel, a una suposición, a una categorización sin fundamento. Era una herida antigua, reabierta con la misma brutalidad de siempre. Pero esta vez algo era diferente. La rabia no me nublaba el juicio, me enfocaba, la frustración no me paralizaba, me impulsaba. Había un plan formándose en mi mente, un plan claro, frío, preciso. Roberto no había echado a un vagabundo, había tocado a la persona equivocada, había insultado a la cadena misma que juraba proteger. Y eso no lo podía permitir. Mis pies me llevaron, casi por inercia, a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Un lugar modesto, con mesas de madera y el aroma a café recién molido. Me senté en una esquina discreta, desde donde podía ver la imponente fachada del hotel. Mi hotel. Con cada sorbo de mi café negro recordaba los inicios, la lucha, las incontables horas trabajando, sacrificando, invirtiendo cada céntimo, construyendo, ladrillo a ladrillo, el imperio que ahora Roberto dirigía con tanta arrogancia. Pensé en mi abuela,
con su sabiduría silenciosa. Samuel, solía decirme, la gente siempre te juzgará por lo que ve, pero tú sabes quién eres. Y eso es lo único que importa. Deja que el tiempo y tus acciones hablen por ti. Y eso había hecho. Durante décadas. Había hablado a través de mis acciones, mis inversiones, mi visión. Había construido un legado que, para Roberto, no era más que una fachada bonita detrás de la cual escondía sus prejuicios. Saqué mi teléfono del bolsillo. Roberto lo había mirado con desdén, asumiendo que sería un modelo viejo, quizá roto. No sabía que era una herramienta de trabajo. Mi conexión con todo, con mi mundo. Marqué el número de mi asistente personal, Sofía. Ella respondió al primer tono. Su voz era tranquila, eficiente. Señor Johnson, ¿en qué puedo ayudarle? Sofía, dije, mi voz calmada, casi monótona. El contraste con la tormenta dentro de mí era palpable. Necesito que hagas algunas cosas por mí, inmediatamente. Dígame, respondió ella, sin un atisbo de sorpresa. Sabía que cuando yo hablaba así, era serio. Primero, quiero todos los detalles del gerente general del Hotel Gran Imperial, Roberto Valdés. Su historial laboral completo, sus evaluaciones de desempeño, cualquier queja registrada contra él. Quiero saberlo todo. Hice una pausa, sorbiendo mi café. Sentí la mirada de curiosidad de la camarera, pero la ignoré. Mi mente estaba en otro lugar, en ese hotel, en ese vestíbulo. Segundo, continué, necesito que te pongas en contacto con el jefe de seguridad de la cadena, el director de seguridad de toda la compañía. Quita a quien tengas que quitar del medio. Es urgente. Sofía anotaba, lo sabía. Podía casi escuchar el tecleo de su ordenador. ¿Entendido, señor Johnson? ¿Algo más? Sí. Quiero acceso inmediato a las grabaciones de las cámaras de seguridad del vestíbulo del Grand Imperial. De hoy. Desde las 10 de la mañana hasta hace un par de minutos, en alta definición. Necesito cada ángulo. Enviado. ¿Hay algo específico que deba buscar? Preguntó Sofía, su profesionalismo inquebrantable. Busca a un hombre, mayor, negro, vestido con ropa sencilla. Lo verás. No necesité añadir más. Ella lo entendería. Entendería la implicación. De inmediato, señor Johnson. Lo tendrá en su buzón seguro en menos de una hora. Y los demás informes en el transcurso de la tarde. Gracias, Sofía. Colgué. Mis ojos volvieron al hotel. La imponente estructura de cristal y acero. El ir y venir de los coches de lujo. Los clientes entrando y saliendo, ajenos al drama que se había desarrollado hacía tan poco. Ajenos a la verdadera propiedad detrás de esas puertas. Roberto, pensaba, había cometido un error imperdonable. Había pisoteado no solo mi dignidad, sino los principios fundamentales de la empresa que yo había fundado y nutrido. Los principios de respeto, de servicio, de igualdad para todos, sin importar su apariencia. Y no era solo él. Recordé las palabras en el título del artículo de la revista. La orden de despido para 5. ¿Quiénes serían los otros? Seguramente sus secuaces, aquellos que habían reído o mirado para otro lado, aquellos que habían permitido que una injusticia se perpetrara bajo su techo. No habría ira descontrolada. No habría gritos en la calle. Habría una revisión, una investigación, un informe y una decisión basada en hechos irrefutables. Así es como se construye un imperio, y así es como se limpia. Sentí una punzada de tristeza por ellos, por no haber visto más allá de la superficie, por haber subestimado, pero esa tristeza se mezclaba con una determinación férrea. La justicia a veces es lenta, pero no por ello menos implacable, y mi reloj, el reloj de la justicia, acababa de empezar a correr para Roberto y sus cómplices. La tarde apenas comenzaba, y yo tenía mucho,
trabajo por delante. Tenía una reunión muy importante que preparar, una que cambiaría muchas cosas, una que ellos no esperaban. La reunión estaba programada. En la sala de juntas, el mismo espacio donde años atrás, con mis primeros sueños de inversión, había imaginado mi futuro. Ahora, la atmósfera era radicalmente diferente. El gerente general, el señor Davis, ocupaba la cabecera. A su lado, el jefe de seguridad, aquel hombre que, con una mueca de desprecio, me había echado. Y un abogado de la cadena, con la mirada fría, analítica, como un halcón observando su presa. Me miraban a mí, con esa mezcla tan familiar de curiosidad condescendiente y un desdén apenas velado. Claramente, aún me veían como un inversor menor. Un simple inconveniente que, esperaban, se resolvería con una disculpa insincera y alguna promesa vacía. Davis fue Peterfield el primero en hablar, su voz pomposa y llena de una falsa autoridad. Habló de incidentes desafortunados, de malentendidos que ocurren. Intentó justificar sus acciones, sus palabras y las de su personal, con una facilidad pasmosa que me revolvió el estómago. Eran maestros en el arte de la hipocresía. Yo solo escuchaba. Observaba cada uno de sus gestos, las mentiras en sus ojos, la arrogancia que aún los envolvía, como un escudo invisible. Dejé que hablaran, que se enterraran solos, con cada palabra, con cada excusa, cada falsa disculpa, cada intento de desviar la culpa. Era una pala más en su propia y profunda tumba. Cuando finalmente terminaron, un silencio pesado se apoderó de la sala. Un silencio cargado de expectativas, de una tensión que casi se podía cortar con un cuchillo. El abogado me miró. «Señor Johnson», dijo, su tono profesional, pero con un matiz de impaciencia. «Entendemos perfectamente su preocupación, pero la seguridad de nuestros huéspedes y del personal del hotel es siempre primordial. Y por supuesto, los protocolos de entrada y salida». Lo interrumpí sin elevar la voz. Mi tono fue bajo, tranquilo, casi un murmullo. Pero cada palabra resonó en la sala, rompiendo su fachada de calma. ¿Protocolos?, pregunté, dejando que la palabra flotara en el aire por un instante. Sí, hablemos de protocolos. Hablemos, por ejemplo, del protocolo de revisión de las auditorías internas del tercer trimestre. ¿Ese les suena familiar? La expresión del gerente cambió drásticamente. Un destello de sorpresa, seguido de una incomodidad palpable. El abogado frunció el ceño, su pluma deteniéndose sobre su bloc de notas. «¿A qué se refiere exactamente, señor Johnson?», preguntó Davis, su voz ahora un poco menos segura, perdiendo su habitual pompa. La arrogancia comenzaba a resquebrajarse. «Me refiero, señor Davis», continué, manteniéndome impasible, «al desvío inexplicable de fondos para la renovación del ala este. Me refiero a los contratos inflados, sospechosamente adjudicados a proveedores específicos, todos ellos con conexiones familiares, directas con la administración del hotel». Los rostros de Davis y del jefe de seguridad palidecieron visiblemente. El abogado, por su parte, reaccionó con una ráfaga de actividad, sacando un bolígrafo y empezando a escribir notas frenéticamente. El juego estaba cambiando, y ellos lo sabían. «Pero esos son documentos internos», dijo el abogado, su voz un poco más aguda de lo que pretendía. «Información estrictamente confidencial de la empresa». Sonreí. Una sonrisa pequeña, sin alegría, casi imperceptible. «Confidencial para ustedes, quizás, pero no para mí. Para mí es información que te he estado revisando muy de cerca». Saqué una tablet de mi maletín, con movimientos lentos y calculados. En la pantalla brillante no había juegos ni redes sociales. Había una serie de gráficos y números complejos, proyecciones financieras, datos detallados de ocupación,
e informes de gestión que solo los directores de más alto nivel tendrían acceso a ellos. La prueba irrefutable. Aquí tengo las proyecciones de ingresos para los próximos 5 años, expliqué, deslizando un dedo por la pantalla, las que, casualmente, se presentaron en la última junta directiva. Y aquí tengo los informes de satisfacción del cliente, que, por cierto, muestran un descenso notable desde que ciertas medidas de seguridad se implementaron en esta propiedad. Mi mirada se posó en el jefe de seguridad. Davis tragó saliva ruidosamente. Sus ojos se movían de la tablet a mi rostro, buscando desesperadamente una explicación, una laguna, una mentira, que no encontraba. Su mundo se desmoronaba lentamente. ¿Cómo diablos tiene acceso a todo esto?, balbuceó el jefe de seguridad, su habitual pose de dureza completamente rota. Era miedo puro lo que veía en sus ojos. Digamos que tengo un interés particular en la buena marcha de esta empresa, respondí, mi voz aún tranquila, pero con una firmeza que no admitía réplica. Un interés que se extiende mucho más allá de una simple y modesta inversión. El abogado, con una voz tensa y forzadamente calmada, intentó recuperar el control de la situación, o al menos de la conversación. Señor Johnson, si usted tiene alguna queja formal, existen canales adecuados para procesarla. No podemos, bajo ninguna circunstancia, discutir información propietaria de esta manera, en una reunión informal. Oh, no estoy discutiendo, aclaré, mi mirada fija en ellos. Estoy informando y estoy observando. De hecho, he estado observando cada uno de sus movimientos, sus decisiones, sus protocolos, durante mucho, mucho tiempo. Miré directamente a Davis, sus ojos esquivando los míos. Usted habló de malentendidos, señor Davis. Yo, en cambio, hablo de negligencia grave. Hablo de una clara y lamentable falta de ética. Y sí, hablo de prejuicios descarados que han contaminado este lugar. El jefe de seguridad se revolvió incómodo en su asiento, su postura corporal revelando su creciente ansiedad. Sigo sin entender qué tiene que ver eso con su acceso a nuestra información más privada. Tiene que ver con todo, le dije, mi voz adquiriendo un matiz más severo. Tiene que ver con la integridad de esta cadena de hoteles, con la reputación intachable que se ha construido con esfuerzo durante décadas, ladrillo a ladrillo. Y sobre todo, tiene que ver con el inmenso valor que yo, personalmente, le doy a esa reputación. El aire en la sala se volvió aún más eléctrico, denso con la realización. La verdad, dura e ineludible, empezaba a golpearles. No era solo un inversor cualquiera. No era solo un cliente molesto, fácilmente despachado. Era alguien que conocía cada tornillo de la maquinaria de su negocio, cada secreto oculto, cada debilidad, cada fraude. Mis socios silenciosos y yo hemos estado monitoreando de cerca la situación, continué, dejando que esas palabras se asimilaran. Y lo que hemos visto, créanme, no es de ninguna manera aceptable. ¿Sus socios silenciosos?, preguntó Davis casi en un susurro, su voz apenas audible. Su rostro era ahora una máscara de pavor. Sí, afirmé con voz clara. Aquellos que fundaron esta cadena, aquellos que la vieron crecer desde cero, con sudor y sacrificio, y que ahora ven cómo su legado es manchado, día tras día, por la incompetencia, la corrupción y, lo más grave de todo, la discriminación sin sentido. Se quedaron en absoluto silencio. Sus rostros eran un poema de confusión, miedo y, finalmente, un horror gélido que les recorría hasta los huesos. Entendieron, quizás no del todo, no la magnitud completa, pero la verdad se abría paso implacablemente en sus mentes, como un iceberg rompiendo el hielo.
He convocado esta reunión no para que me pidan disculpas, les dije, poniéndome de pie con movimientos lentos, deliberados. La tensión en la sala era casi insoportable, sino para que entiendan la magnitud, la gravedad, la absoluta catástrofe de sus errores. Tienen exactamente 24 horas, declaré, mi voz firme, inquebrantable, llenando cada rincón de la sala, para que presenten a mi equipo un informe detallado y exhaustivo sobre la auditoría del ala este, sobre cada uno de los contratos de proveedores y, por supuesto, sobre el lamentable incidente de seguridad que involucra a un vagabundo y la flagrante falta de respeto que se exhibió. Miré al jefe de seguridad. Su mentón temblaba ligeramente, un signo de su quebrada compostura. Esperaré ese informe, añadí, manteniendo mi mirada. Y les aseguro que no estaré solo cuando lo revise. No, en absoluto. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió discretamente. Mi asistente, un joven eficiente y discreto, estaba allí. Me hizo una seña casi imperceptible. Hay otra reunión que atender, les dije, mi voz aún resonando con autoridad. Una reunión ya programada, con el Consejo de Administración, y esta vez no será solo para informarles. La revelación final. El golpe de gracia, asestado con precisión quirúrgica. Los ojos del gerente y del jefe de seguridad se abrieron de par en par, reflejando un terror repentino. El abogado, en un movimiento torpe, dejó caer su bolígrafo al suelo. Salí de la sala, dejando la puerta entreabierta a mi paso. Detrás de mí, el eco de un silencio roto, un silencio que ahora presagiaba la inminente tormenta. La verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Sabía que la siguiente fase no sería, en absoluto, sencilla. Las grandes batallas no se ganan con una sola escaramuza, por devastadora que sea. Pero el primer asalto había sido un éxito rotundo, y la conmoción en sus rostros era mi primera victoria. Y apenas había comenzado mi juego. Mis palabras, tan sencillas como hirientes, resonaron en el vestíbulo. El eco no fue solo de sonido. Fue un eco de verdad cruda que golpeó a cada uno de ellos. Señor Morales, quien segundos antes se había erguido con la autoridad de quien se sabe dueño de su reino, ahora se tambaleaba. Su rostro, antes una máscara de desprecio y superioridad, se descompuso en una serie de expresiones que iban desde la incredulidad absoluta hasta un pánico gélido. Sus ojos, fijos en los míos, eran pozos de desesperación. La recepcionista, con su maquillaje impecable, se llevó una mano a la boca, intentando sofocar un grito ahogado. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban un terror primario, como el de un animal acorralado. El guardia de seguridad, el mismo hombre que con tanta fuerza me había empujado hacia la salida, estaba inmóvil. Su imponente figura se había reducido a la de un muñeco de trapo, pálido, con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular palabra alguna. El silencio que se instaló entonces no era un silencio vacío, era el estruendo de un universo particular colapsando, de una jerarquía invertida en un instante. Me permití el lujo de dejar que el silencio se prolongara. Observé sus caras, sus reacciones, cada tic-tac del reloj en la pared de mármol. No sentía prisa. Había esperado este momento durante demasiado tiempo, no por mí, sino por todos aquellos que habían sido silenciados, ignorados, humillados por personas como ellos. Este no era un simple desahogo, era un acto de profunda rectificación. ¿Cree usted que no estaba al tanto, señor Morales?, pregunté, mi voz tranquila, apenas un murmullo que, sin embargo, llenó cada rincón del vasto vestíbulo. ¿Cree que mi ausencia física significaba ceguera? ¿Que mi discreción era sinónimo de ignorancia? He estado observando cada incidente, cada queja,
cada mirada despectiva que no solo me dedicaron a mí hoy, sino a tantos otros a lo largo de los meses, de los años. Mis ojos recorrieron sus figuras, deteniéndose un instante en cada uno, obligándolos a sostener mi mirada. Este hotel, esta cadena, no es solo una inversión para mí, es un legado. Es el resultado de un sueño forjado con sacrificio, con la viña esperanza de que aquí, en cada uno de estos establecimientos, todos fueran tratados con el respeto y la dignidad inherentes a cualquier ser humano. Un sueño que ustedes, con su ignorancia, con su prejuicio, con su arrogancia, han pisoteado sin el menor remordimiento. Recordé al señor Morales sus propias palabras, la forma en que me había mirado, como si yo fuera algo menos que nada. Vagabundo, ¿verdad, señor Morales? ¿Un estorbo en su lujoso establecimiento? Me dijo que me fuera, que no encajaba aquí. La recepcionista, con su sonrisa helada, asintió, validando su desprecio. Y usted, guardia, me tomó del brazo, me empujó hacia la salida, como si fuera una plaga contagiosa. ¿Recuerdan eso? Yo sí. Cada detalle está grabado en mi memoria, y créanme, también en otros lugares. No había necesidad de levantar la voz. El peso de mi verdad, la revelación de mi identidad, era más potente que cualquier grito. La humillación que sentí hacía apenas unas horas, ahora se convertía en el catalizador de mi acción, en la base inquebrantable de mi autoridad. Mi presencia, mi calma, lo llenaban todo, sofocando cualquier intento de defensa o balbuceo. Lentamente, sin prisas, me agaché y abrí mi maletín. Ese mismo maletín viejo y gastado que el guardia había mirado con tanto desdén. De su interior saqué mi tablet, un objeto tan cotidiano, pero en ese momento, cargado de un poder inmenso. Deslicé mi dedo por la pantalla táctil, y la fría luz iluminó mi rostro, proyectando sombras sobre los suyos. He estado recopilando pruebas, no solo del incidente de hoy, que es el colmo, sino de un patrón de comportamiento, dije, mi voz aún serena, pero con un matiz de acero. Hay informes de seguridad que ustedes creyeron borrados. Hay grabaciones de cámaras de videovigilancia de otros días, de otros huéspedes tratados con desprecio por su aspecto. Hay quejas de clientes ignoradas, minimizadas, escondidas en cajones. Sus expedientes de personal no son precisamente impecables, señor Morales. La recepcionista y el guardia tienen un historial de comentarios despectivos y trato abusivo hacia personas de bajos recursos o de apariencia diferente. Pude ver el terror real en sus ojos al darse cuenta de que aquello no era una simple rabieta de un cliente enfadado o un farol. Era una operación meticulosa, una investigación silenciosa y exhaustiva que había estado en marcha durante meses, quizás años, bajo sus propias narices. Se habían sentido intocables, escudados en su posición y en la aparente invisibilidad de un socio silencioso. Señor Morales, dije, mirándolo fijamente sin parpadear. Usted, como gerente de esta propiedad insignia, tenía la obligación primordial de mantener la integridad, no solo operativa, sino moral, de esta empresa. Ha fallado estrepitosamente en su deber, no solo al permitir que esto sucediera una y otra vez, sino al participar activamente en la creación y perpetuación de esta atmósfera de discriminación y desprecio. Sus acciones no solo me han ofendido a mí personalmente, han mancillado la filosofía y los valores fundamentales sobre los que esta cadena de hoteles fue construida. Pude ver cómo sus rodillas flaqueaban. El sudor perlaba su frente y resbalaba por sus sienes. Intentó balbucear. Don Ernesto, yo no sabía, se lo juro, pero lo detuve con un suave movimiento de mi mano. Las palabras de excusa carecían de significado en ese momento. He tomado una decisión, continué.
mi voz adquiriendo una autoridad inquebrantable. Una decisión que no es impulsiva, sino que ya está en firme, aprobada por la junta directiva y respaldada por mi poder como socio mayoritario. No es negociable, no es reversible. Extendí la tablet hacia él. En la pantalla, un documento se iluminó con letras claras y audaces, destacando en rojo algunas secciones. Aquí, señor Morales, está la orden de despido inmediato, con efecto a partir de este instante. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras la tomaba. Sus ojos se clavaron en la pantalla, y pude ver cómo su mirada recorría la lista de nombres. El suyo, el de la recepcionista, el del guardia, y 2 nombres más, de personal que había sido cómplice directo, que había ignorado deliberadamente las quejas, o que había contribuido a la atmósfera de desprecio. 5. Los mismos que habían participado en mi humillación o en la de tantos otros. Estos 5, añadí, mi voz ahora fría como el hielo, serán escoltados fuera de la propiedad en breve. Recibirán su liquidación conforme a la ley, por supuesto, pero sin posibilidad alguna de reincorporación en ninguna de nuestras propiedades, ni de las filiales. La causa es falta grave por discriminación y abuso de poder. El grito ahogado que la recepcionista había intentado sofocar finalmente escapó, un sonido agudo que resonó en el amplio vestíbulo. El guardia intentó balbucear una súplica, un «Por favor, don Ernesto, tengo familia», pero lo detuve con un gesto firme. No hay disculpas que valgan ahora. El daño está hecho. La reputación de este hotel, manchada por sus acciones, y lo más importante, la confianza, rota de forma irreparable. Mis empleados, mis huéspedes, todos merecen un ambiente de respeto, y ustedes lo han destrozado. Observé sus rostros descompuestos, sus ojos llenos de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de la amarga frustración de quienes lo pierden todo. No sentí alegría, ni un regodeo malicioso. Sentí una profunda tristeza por lo que el prejuicio había causado, por lo que la ignorancia y el poder mal utilizado podían destruir. Me vinieron a la mente las incontables veces que yo, o gente como yo, habíamos sido tratados de la misma manera. No era venganza, era un recordatorio, un precedente. Quiero que este sea un ejemplo para todos, dije, mi voz aún calmada, pero con la fuerza de un decreto, que la discriminación no tiene cabida en este lugar, ni en ninguno de mis establecimientos, que el uniforme, el cargo o el apellido no te dan derecho a humillar a nadie, sin importar su apariencia, su edad o el color de su piel. Un nuevo gerente, una mujer de origen humilde que había trabajado conmigo desde los inicios de la cadena y conocía bien mis valores, ya estaba de camino. El señor Morales, aún en estado de shock, fue incapaz de reaccionar, incapaz de defenderse. Su mundo, construido sobre cimientos de privilegio y exclusión, se había desmoronado en cuestión de minutos. El prestigio, el poder, todo lo que había creído inamovible se desvanecía como humo. Le indiqué que el equipo de recursos humanos se encargaría de todo el papeleo y la logística de sus salidas. Señor Morales, tiene exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones del hotel. Será acompañado por seguridad, por supuesto. Mis palabras eran cortantes, definitivas. La justicia, aunque a veces tarda, había llegado al fin. Y la pregunta que flotaba en el aire del vestíbulo, más allá de la tensión palpable, era inmensa. ¿Cómo reaccionaría el resto del mundo al ver la caída de aquellos que se creían intocables? La historia de lo ocurrido aquí, entre estos muros de mármol y prejuicio, apenas comenzaba a escribirse. El gerente, con una sonrisa triunfal que helaba la sangre, me hizo una seña. 2 guardias de seguridad se acercaron a mí. Sus manos se tensaron,
listos para sujetarme. El joven recepcionista se veía eufórico. «Será mejor que no oponga resistencia, señor», dijo uno de ellos. «No queremos problemas innecesarios». Mis ojos se posaron en él. Luego en el gerente, en la recepcionista, en todos los que habían presenciado mi humillación. Sentí una calma extraña. No era resignación, era la quietud antes de la tormenta. ¿Problemas? Mi voz era un susurro, pero resonó en el silencio. El único problema aquí lo tienen ustedes. El gerente se rió, una risa corta, desagradable. Ahí tiene, señores, un vagabundo con delirios de grandeza. Uno de los guardias intentó tomar mi brazo, pero yo ya estaba sacando algo de mi chaqueta. No era mi cartera, era una tarjeta negra, elegante, con un logotipo discreto. La puse sobre el mostrador, justo delante del recepcionista. «Quizás esta tarjeta les refresque la memoria», dije. El recepcionista la miró con desdén. «¿Qué es esto? ¿Un descuento para indigentes?». El gerente se inclinó, curioso, y su rostro se puso pálido. La tarjeta no era un descuento, era una tarjeta de acceso corporativa, con mi nombre y el título, socio fundador y propietario. El logotipo no era el del hotel, era el de Atlas Holdings Group, la compañía matriz, la dueña de toda la cadena de hoteles, incluido este. El recepcionista la tomó. Sus ojos se agrandaron con cada palabra que leía. Su piel se tornó verdosa. El gerente balbuceó algo incomprensible. «Imposible», susurró. «Esto debe ser un error». «¿Un error?». Levanté una ceja. «¿Creen que un simple error les daría acceso a las cámaras de seguridad? Al registro de sus llamadas, a los testimonios de otros clientes y empleados que han visto cómo tratan a las personas?» Me acerqué al mostrador. Mi mirada se clavó en el gerente. «Mi nombre es Samuel Johnson», dije, usando el nombre que usaba en el consejo de administración, o como me conocían en el vecindario, don Samuel. He sido el socio silencioso de esta cadena por más de 20 años. Observo, evalúo y a veces intervengo. El gerente tragó saliva. Su corbata parecía apretarle el cuello. «Señor Johnson, yo no sabía». «Claro que no sabías», lo interrumpí, «porque si lo hubieras sabido, tu comportamiento no habría sido el mismo. Y ahí radica el problema, ¿no crees? Solo respetan a quienes creen que tienen poder». Saqué mi teléfono. «Acabo de hablar con el CEO de Atlas Holdings Group. Y también con el jefe de recursos humanos. Mis órdenes son claras». Miré al recepcionista, que temblaba como una hoja. «Tú estás despedido, por discriminación y maltrato al cliente». Luego al gerente. «Tú, por permitirlo, por tu falta de liderazgo y por tu racismo sistemático». «También estás despedido». La recepcionista que había ignorado mi petición de ayuda. La que se había reído en mi cara. «Tú también, por complicidad y falta de ética profesional». Los dos guardias de seguridad que habían estado a punto de sacarme a la fuerza. Y ustedes dos, por seguir órdenes injustas sin cuestionarlas. Por la brutalidad implícita en sus acciones. También están despedidos, los 5. El silencio era sepulcral. Solo se oían los jadeos ahogados de los implicados. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora eran máscaras de pánico y vergüenza. «Pero, señor Johnson», balbuceó el gerente, «por favor, déjeme explicar». «¿Explicar qué?», le pregunté con frialdad. «¿Cómo me confundiste con un vagabundo por el color de mi piel y mi ropa sencilla? ¿Cómo tu prejuicio te impidió ver más allá de las apariencias? ¿Cómo olvidaste el valor fundamental de la hospitalidad, que es tratar a todos con respeto?» Me apoyé en el mostrador. Mi voz era firme, tranquila. Este hotel se fundó sobre la idea de que todos son bienvenidos.
de que la amabilidad no tiene precio ni color. Ustedes lo han olvidado. Y por eso ya no tienen lugar aquí. Unas personas que esperaban en la fila observaban en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y, creo, satisfacción. Alguien en el fondo aplaudió discretamente. No busqué mirarlos. Mi atención estaba en los 5. Recojan sus pertenencias, les dije. Sus liquidaciones serán enviadas por correo. Y no intenten volver a entrar a ninguna propiedad de Atlas Holdings. Su expediente reflejará el motivo de su despido. El gerente bajó la cabeza. Sus hombros se encogieron. El recepcionista se echó a llorar en silencio. La recepcionista que me había despreciado se cubrió la cara. Los guardias se quedaron inmóviles, como estatuas. Se fueron, uno por uno, cabizbajos, derrotados. La justicia, a veces, llega de las maneras más inesperadas, y a veces, la dignidad, el verdadero poder, no se muestra con gritos ni amenazas. Se muestra con una tarjeta, y con la calma de quien sabe su valor. Me di la vuelta, dejando atrás la recepción, pero no me fui del hotel. Había otras cosas que atender, otras personas que educar, y una cadena de hoteles que necesitaba recordar sus principios.